¿Alguna vez te has parado a pensar que, a pesar de creer que tienes control total sobre tus pensamientos, deseos e incluso tu visión del mundo, algo mucho más profundo podría estar actuando detrás de las cortinas? Dos fuerzas invisibles pero poderosas han estado dando forma a tu realidad de manera sutil, empujándote a extremos peligrosos, distorsionando tu percepción e impidiéndote alcanzar el verdadero equilibrio espiritual. Uno de ellos lo seduce con ilusiones, vanidad y un peligroso desapego de la realidad, llevándolo a buscar elevaciones espirituales vacías y un orgullo intelectual que no conduce a ninguna parte. El otro lo arrastra a un abismo de frialdad materialista, donde solo importan los números, la lógica fría y la mecanización de la vida. A primera vista, parecen opuestos, librando una batalla eterna, pero en realidad, su supuesta rivalidad esconde una siniestra alianza. Un pacto de engaño, creado para impedir que el ser humano alcance la armonía espiritual y la plena autorrealización. Estas son las fuerzas luciféricas y arimánicas y, según Rudolf Steiner, son las influencias ocultas más decisivas en la evolución humana. Dan forma a las religiones, las ciencias, la política e incluso la forma en que experimentas tu propia conciencia. Si no los entiendes, ya estás bajo su control. Pero hay una salida. Ahora mismo, profundicemos en las revelaciones de Steiner sobre estas dos fuerzas antagónicas, cómo se manifiestan en el mundo actual y, lo más importante, cómo identificarlas y superarlas. Quédate conmigo. Lo que estás a punto de descubrir podría transformar completamente tu perspectiva sobre todo. A lo largo de los siglos, corrientes invisibles pero implacables han guiado la evolución de la conciencia humana. Lo que vemos como eras históricas, el ascenso y caída de civilizaciones, el choque de ideologías y el florecimiento de tradiciones espirituales no son más que reflejos superficiales de movimientos mucho más profundos. Estas fuerzas, aunque ocultas, tejen los hilos del tiempo, guiando el desarrollo de la humanidad según las leyes cósmicas. Rudolf Steiner, nacido en 1861, fue un filósofo, investigador espiritual y fundador de la antroposofía, movimiento que une elementos del misticismo occidental, el cristianismo y la ciencia esotérica. En su serie de conferencias de 1919, Las influencias de Lucifer y Ahriman, Steiner exploró el papel de estas dos figuras. Lucifer representa la espiritualización excesiva, el egoísmo y el desapego de la realidad, mientras que Ahriman encarna el materialismo y el frío intelectualismo. Para él, Cristo actúa como fuerza equilibradora entre estos extremos, conduciendo a la humanidad por un camino de desarrollo espiritual armonioso. Estas ideas formaban parte de un conjunto más amplio de enseñanzas sobre la evolución espiritual y las fuerzas cósmicas. Hoy, en una sociedad cada vez más dividida entre un materialismo exacerbado y un idealismo alejado de la realidad, las reflexiones de Steiner sobre estas fuerzas parecen más urgentes que nunca. Ofrecen una clave para comprender y navegar los conflictos espirituales e ideológicos del mundo contemporáneo. Según Steiner, en el tercer milenio antes de Cristo, un acontecimiento singular redefinió las corrientes espirituales de la evolución humana, la encarnación de Lucifer. No fue una metáfora, sino una manifestación real, en forma humana, en algún lugar de Oriente. Así como Cristo encarnaría más tarde el equilibrio divino, la presencia de Lucifer en el mundo físico imbuyó a la civilización de una brillantez intelectual y mística sin precedentes. La marca de su influencia fue una iluminación incontrolada, un fuego espiritual que trajo un profundo conocimiento cósmico, pero sin el contrapeso de la responsabilidad moral. Fue responsable de alejar a los seres humanos de la existencia material, poniendo demasiado énfasis en la experiencia subjetiva, los sueños y la iluminación personal en detrimento de los deberes físicos y comunitarios. Las antiguas escuelas de misterios, especialmente en Egipto, Mesopotamia y Persia, absorbieron y transmitieron este conocimiento, preservándolo en tradiciones esotéricas. Cultivaron una comprensión de las estrellas, el origen divino del alma humana y los mecanismos de la reencarnación y el karma. Aunque esta sabiduría ha elevado la conciencia de la humanidad, también ha introducido un grave desequilibrio espiritual. El poder conferido por este conocimiento, cuando se disocia de una estructura ética y moral, dio lugar a élites sacerdotales, jerarquías religiosas rígidas y una espiritualidad exclusivista.
Los iniciados se convirtieron en gobernantes y utilizaron sus conocimientos para guiar o controlar a aquellos que no tenían acceso a los misterios. La encarnación de Lucifer dejó así un legado ambiguo, por un lado, un don de sabiduría e iluminación, por el otro, el riesgo de la arrogancia y el alejamiento de las responsabilidades terrenales. Steiner, que murió antes del descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi pero tuvo acceso a textos como la Pistis Sophia o a estudios sobre ellos, creía que las tradiciones gnósticas que surgieron llevaban la marca inequívoca de esta influencia. Hicieron hincapié en el conocimiento espiritual directo, pero a menudo lucharon por reconciliarlo con las realidades del sufrimiento humano y el desarrollo moral. Fue precisamente este movimiento unilateral hacia lo divino lo que hizo necesaria la venida de Cristo. Mientras Lucifer ofrecía la luz del conocimiento, Cristo traería la luz del amor, anclando lo espiritual en el terreno de la ética y la responsabilidad humanas. Su misión no era apagar el fuego de Lucifer, sino atemperarlo, armonizando la sabiduría con la compasión y la conciencia cósmica con la moralidad. Comprender el impulso luciférico que dio forma a las tradiciones antiguas nos permite reconocer sus huellas en los movimientos espirituales modernos. Incluso hoy, la búsqueda desarraigada de la iluminación, el deseo de trascender en lugar de transformar y la valoración del conocimiento por encima del amor siguen siendo desafíos que debemos afrontar. Así como la encarnación de Lucifer elevó la conciencia humana a alturas espirituales, la llegada de Ahriman amenaza con hundirla en un materialismo despiadado. A diferencia de Lucifer, cuya tentación es la iluminación espiritual excesiva, la fuerza de Ahriman opera a través de la mecanización, la rigidez intelectual y la negación de todo lo que trasciende el mundo físico. Según Steiner, Ahriman buscaría una encarnación directa en Occidente en el tercer milenio de la era cristiana. Por las señales que vemos, parece haber llegado un poco antes de lo esperado. Su influencia es palpable en el predominio de la tecnología, el reduccionismo económico y la visión del mundo puramente mecánica que gobierna la sociedad moderna. En épocas pasadas, la sabiduría espiritual jugó un papel central en la configuración de la cultura. Hoy en día, el mundo se somete cada vez más a la tiranía de la cuantificación y la eficiencia, características distintivas del creciente poder de Ahriman. El aspecto más insidioso de su influencia es que se presenta como racional, práctica y beneficiosa. El materialismo científico, desprovisto de toda dimensión espiritual, se impone como la única verdad aceptable. Y fragmentar a la humanidad en identidades rivales sirve como suelo fértil para las acciones de Ahriman. El nacionalismo, cuando se eleva a dogma, no solo ciega a los individuos ante la unidad espiritual que trasciende las fronteras, sino que los atrapa en ciclos de odio y competencia que agotan sus energías superiores. Steiner advirtió que tales divisiones no son meros accidentes históricos, sino estrategias meticulosamente orquestadas para debilitar la conciencia colectiva. Cada bandera izada en nombre de una nación, cada himno cantado con fervor patriótico, cada frontera defendida con uñas y dientes, no es más que un muro invisible que separa al hombre de su verdadero hogar, el reino del espíritu. ¿Y qué pasa con las ideologías políticas que, bajo la apariencia de justicia social o progreso, no hacen más que profundizar estas fisuras? El marxismo, el liberalismo y el fascismo, sin importar la etiqueta, comparten el mismo veneno ahrimánico, la reducción de la complejidad humana a categorías materiales, la transformación de las ideas en armas de dominación y la sustitución de la búsqueda de la verdad por luchas de poder terrenales. Cuando un ser humano se define exclusivamente por su clase, su raza o su afiliación partidista, pierde de vista su esencia divina, convirtiéndose en un peón en manos de fuerzas que lo manipulan con fines que él mismo no comprende. La política, así, deja de ser un instrumento de elevación colectiva y se convierte en un teatro de sombras, donde las batallas reales, las libradas en el plano espiritual, son ignoradas en favor de conflictos efímeros e ilusorios. Incluso la religión, que debería ser el refugio del alma contra el ataque del materialismo, no escapa a la influencia de Ahriman. El literalismo religioso, esa plaga de los tiempos modernos, es una de sus armas más sutiles. Al reducir los textos sagrados a dogmas rígidos e interpretaciones superficiales, despoja a las tradiciones espirituales de su profundidad esotérica, transformándolas en sistemas de control que sofocan la verdadera experiencia de lo divino. Donde antes hubo misterio, ahora hay reglas, donde hubo revelación, ahora hay burocracia,
donde había amor, ahora hay juicio. Y así, millones de creyentes se mantienen en un estado de infantilismo espiritual, incapaces de ver más allá de las letras muertas de los libros sagrados, mientras las fuerzas arimánicas se ríen detrás de escena. Pero la mayor victoria de Ahriman reside en la forma en que convence a la humanidad de que su influencia es, de hecho, el pináculo de la evolución. La ciencia, la economía, el nacionalismo, el literalismo religioso, todos se presentan como logros inevitables del progreso, como si la historia fuera una línea recta hacia un futuro glorioso en lugar de un campo de batalla entre fuerzas espirituales. Y lo aterrador es que cuanto más se aleja la humanidad de su naturaleza superior, más se convence de que está en el camino correcto. La ignorancia, en este caso, no es solo una falta de conocimiento, sino una elección activa, la negativa a ver lo que tenemos delante de nuestros ojos. Steiner nos advirtió que la encarnación de Ahriman no será un acontecimiento dramático, marcado por signos cósmicos o catástrofes apocalípticas. Será, más bien, un proceso silencioso, una normalización gradual de su influencia hasta que la humanidad ya no pueda distinguir entre lo que es natural y lo que es una distorsión ahrimánica. Y lo peor es que cuando llegue ese momento muchos lo celebrarán como la culminación de la razón humana, sin darse cuenta de que en realidad estarán aplaudiendo su propia esclavitud. La única esperanza está en aquellos que, incluso en medio de la oscuridad, todavía pueden escuchar el llamado del espíritu, aquellos que se niegan a aceptar que la vida es solo una sucesión de números, transacciones y conflictos vacíos. La pregunta que queda es, ¿cuántos de nosotros todavía estamos dispuestos a escuchar? Claro, pero lo que ofrece no es seguridad, es una jaula dorada. Y lo más perverso es que, cuanto más nos aferramos a esta ilusión de control, más nos alejamos de la única libertad que realmente importa, la capacidad de ver más allá de las apariencias, de cuestionar las narrativas impuestas y de elegir, con lucidez, el camino que nos lleve a la verdadera autonomía espiritual. La trampa está puesta. Mientras nos dividimos en tribus ideológicas, cada una convencida de su propia superioridad moral, Ahriman se ríe en las sombras, sabiendo que el odio es el combustible perfecto para su máquina de dominación. No importa si defendemos banderas progresistas o conservadoras, si nos aferramos al dogma religioso o al escepticismo científico, el resultado es el mismo, la fragmentación de la conciencia humana en 1000 pedazos, cada uno luchando contra el otro, mientras el verdadero enemigo permanece invisible. ¿Y el más trágico? Muchos ni siquiera se dan cuenta de que están siendo manipulados. Celebran su libertad de pensamiento mientras repiten, como autómatas, los tópicos que les han enseñado. Creen que tienen el control, cuando en realidad son solo engranajes de un sistema que los utiliza y los descarta. Pero hay una salida. Y no se trata de rechazar el mundo material, como sugiere Lucifer, ni de entregarse ciegamente a él, como exige Ahriman. Es reconocer que la verdadera sabiduría nace del equilibrio, de la capacidad de habitar el mundo sin ser esclavizados por él, de buscar lo divino sin escapar de la realidad, de cuestionar sin caer en el cinismo. Debemos aprender a distinguir entre conocimiento y sabiduría, entre información y discernimiento, entre libertad y licencia. Porque, al final, la mayor victoria de Ahriman no está en hacernos creer sus mentiras, sino en convencernos de que no hay alternativa. Y ahí es precisamente donde reside nuestra última esperanza, en aquellos que todavía se atreven a dudar, incluso cuando todos a su alrededor repiten las mismas verdades ya hechas. En aquellos que, en medio del caos, pueden escuchar el susurro del espíritu, no como una voz que dicta reglas, sino como un llamado que invita a la reflexión. Porque si hay algo que Ahriman no soporta es la luz de la conciencia despierta. Y esta luz, por débil que parezca, es la única fuerza capaz de romper las cadenas que nos atan. Certeza. Cuanto más exigen las personas pruebas absolutas y resultados mensurables, más se distancian de la sabiduría interior y de la intuición espiritual. Las antiguas tradiciones del conocimiento entendían que la verdadera comprensión no reside solo en el mundo exterior, sino en la experiencia directa, en la contemplación profunda. Sin embargo, en una sociedad dominada por los datos, todo lo que no se puede medir, cuantificar o demostrar se trata como irrelevante o incluso peligroso. Esta obsesión por la certeza produce un hombre desencantado, que ve la realidad a través de los fríos lentes de los números y las ecuaciones. Conceptos como alma, destino,
karma y propósito divino son descartados en nombre de un empirismo rígido, dejando a la humanidad desconectada de las corrientes más profundas de la existencia. El ser humano, antes visto como un recipiente de la conciencia divina, queda reducido a una máquina biológica, predecible y programable como cualquier otro sistema. Otra consecuencia de esta fe ciega en los datos es la erosión del pensamiento crítico independiente. Cuanto más depende la gente de fuentes externas para su validación, ya sean gobiernos, instituciones científicas o conglomerados de medios, menos cultivan el discernimiento interno. Ahriman no necesita imponer el control por la fuerza. Triunfa cuando la gente renuncia voluntariamente a su capacidad de reflexión profunda a cambio de conclusiones prefabricadas aprobadas por expertos. Los sistemas educativos priorizan cada vez más la memorización y las pruebas estandarizadas sobre la investigación filosófica y el razonamiento ético. En el discurso político y científico, las voces disidentes suelen ser etiquetadas de irracionales o anticientíficas, lo que refuerza la idea de que solo hay una forma aceptable de pensar. Esta reducción de la libertad intelectual es un resultado directo de la influencia demoníaca, que garantiza que las personas permanezcan atrapadas en estructuras rígidas de lógica y análisis, incapaces de percibir las verdades más profundas que las trascienden. Si el éxito de Ahriman depende de mantener a la humanidad alejada de su influencia, entonces el antídoto más poderoso es el despertar espiritual y el reconocimiento consciente de su agencia en el mundo. La conciencia no es mera comprensión intelectual, es un conocimiento vivido, cultivado a través del compromiso espiritual directo. En una era dominada por el materialismo y el pensamiento mecanicista, el llamado a la ciencia espiritual nunca ha sido más urgente. La ciencia espiritual, propuesta por Steiner, ofrece un método riguroso para comprender las fuerzas ocultas que actúan tanto en el cosmos como en la conciencia humana. A diferencia de la fe ciega o el misticismo abstracto, es un camino de conocimiento que integra la investigación intelectual seria con las percepciones intuitivas del alma. Al desarrollar una percepción y un discernimiento superiores, el individuo comienza a ver más allá de las ilusiones del materialismo y el espiritualismo engañoso, rompiendo las influencias inconscientes de Ahriman y Lucifer. El primer paso para neutralizar la influencia de Ahriman es cultivar una conciencia activa y clara de cómo operan sus fuerzas en la vida cotidiana. Esto significa cuestionar las narrativas, ideologías e instituciones que dan forma al pensamiento moderno. Requiere la voluntad de buscar significados más profundos más allá de las apariencias, analizando los avances científicos, las estructuras económicas e incluso las doctrinas religiosas con un ojo atento a sus implicaciones espirituales ocultas. No se trata de rechazar la investigación científica, sino de reintegrarla a una conciencia superior. La verdadera sabiduría surge cuando el conocimiento se inserta en un contexto espiritual más amplio, sirviendo no como un instrumento de control, sino como un camino para comprender el orden divino del cosmos. Los seres humanos deben recuperar la capacidad de pensar por sí mismos, confiar en las intuiciones del alma y buscar la verdad más allá de las limitaciones de la mente puramente analítica. Esta reintegración comienza a nivel individual, a través de la práctica meditativa, la reflexión interior y el compromiso ético. Cada persona puede despertar a la realidad de que la ciencia, la filosofía y la espiritualidad no son fuerzas opuestas, sino caminos interconectados hacia un conocimiento superior. Al abordar las disciplinas materiales y espirituales con reverencia e investigación, la humanidad recupera la capacidad de navegar por los sistemas con sabiduría y practicidad. Ahriman se nutre de la pasividad y la complacencia intelectual. Se beneficia cuando la gente acepta el mundo tal como se les presenta sin cuestionar su propósito más profundo. Para romper con esto, es necesario cultivar una relación viva y comprometida con el conocimiento, una relación que no reduzca la realidad a meros datos, sino que reconozca las corrientes espirituales que fluyen debajo de la existencia material. La humanidad se encuentra en una encrucijada. Las fuerzas de Ahriman y Lucifer ejercen su influencia más intensamente que nunca, dando forma a las estructuras sociales, la naturaleza del pensamiento y el tejido de la conciencia individual. El desafío no es solo resistir estas fuerzas, sino trascenderlas, integrando sus influencias en un estado de equilibrio y despertar. El verdadero despertar no es solo la conciencia de acontecimientos externos o tendencias históricas, sino un estado elevado de conciencia interior,
capaz de discernir las fuerzas espirituales ocultas que actúan detrás del mundo material. Exige un compromiso con una vida consciente, donde ni la esclavitud intelectual ni el escapismo espiritual dicten el rumbo. La visión de Steiner no es de desesperación sino de oportunidad, un llamado a los seres humanos a reclamar su destino espiritual. La conciencia de las influencias de Ahriman y Lucifer permite al individuo permanecer firmemente en el centro, sin rechazar el mundo material ni perderse en abstracciones espirituales. Un verdadero despertar significa participar activamente en el desarrollo espiritual, el discernimiento moral y el pensamiento independiente. Esta es la esencia de lo que significa ser humano, no estar controlado por fuerzas invisibles, sino reconocerlas, comprender sus mecanismos y utilizar este conocimiento para cultivar la verdadera libertad. La tarea de esta era es enorme, pero el potencial de transformación es igualmente inmenso. Al desarrollar la ciencia espiritual como una fuerza viva en sí misma, al rescatar lo sagrado de la mecanización y al promover la unión armoniosa del intelecto y el espíritu, la humanidad puede avanzar hacia un futuro no dictado por el control externo. La elección queda en cada individuo. Despertar es asumir la responsabilidad de la soberanía espiritual, cultivar la sabiduría en un mundo de distracciones e iluminar la oscuridad con la luz del verdadero entendimiento. Esta es la llamada de atención, una llamada que resuena en lo más profundo de cada alma dispuesta a escuchar. No es el azar lo que nos guía, sino la intención consciente de quienes se atreven a trascender los límites impuestos. Cada paso dado hacia la lucidez es un acto de rebelión contra la inercia, un gesto de valentía que desafía las cadenas del conformismo. La verdad no se revela a personas pasivas, exige acción, exige que nos levantemos de las sombras de la indiferencia y reclamemos el poder que siempre ha sido nuestro por derecho. El despertar no es un evento aislado, sino un proceso continuo de expansión, un viaje que se desarrolla en capas, revelando nuevas verdades en cada etapa. Y en el centro de este viaje está la comprensión de que la libertad no es un destino, sino una práctica diaria. Es en la elección de cuestionar, buscar y resistir narrativas prefabricadas donde encontramos la clave para una existencia auténtica. Que cada uno de nosotros nos convirtamos en arquitecto de nuestro propio destino, moldeando la realidad con las manos de la conciencia despierta. Porque el futuro no está escrito, se forja en el presente, por la fuerza de quienes se atreven a ver más allá de lo obvio. Y así, paso a paso, la luz de la verdad se difunde, transformando no solo al individuo, sino al mundo que lo rodea.